Hola hipeltopianos, hoy sacamos el tapete con Creus y además vamos a ver cómo se juega. Bueno, pues aquí estamos con esta cajita pequeña pero matona y ahora veréis por qué. Mecánicas muy sencillas que os va a explicar Napier. Es un juego de 3 a 6 jugadores, más de 10 años y unos 30 minutillos. Y la verdad es que las mecánicas se las trae, son muy sencillas, pero al tener esa variante en silencio, cuidadito con ella. Una cosa, agradecer a Two Tomatoes, a 2 tomates, hacernos llegar esta copia. Y vamos a hacer una cosa, aquí, que nos asustamos mucho cuando lo vimos, y es que estaba abierta porque viene firmada. Muchas gracias, chicos. Y vamos a ver cómo se juega este Creus. Además, después de la explicación, vamos a cambiar hoy un poquito el formato y es que vais a ver directamente las opiniones de las 6 personas que jugamos en la partida. Napier y yo entre ellos y 4 opiniones más. Así que directamente y calentito, salido del horno, las opiniones de los 6 jugadores. Vamos a ver cómo se juega y después la opinión. Bueno chicos, como siempre vamos a empezar con la preparación. Lo que haremos será colocar todas las gemas de poder en el centro al alcance de todos los jugadores y luego dividiremos todas las cartas entre los jugadores. En este caso vamos a echar una partida a 6 jugadores, dependiendo del número de jugadores habrá que sacar algún cierto número de cartas, pero será de igual manera la repartición, se repartirán todas, ¿de acuerdo? Así que habiendo visto lo que recibe cada jugador y teniendo las gemas en el centro, lo primero que haremos será ver quién tiene la carta de planeta. En este caso va a ser este jugador, os la voy a enseñar, que es esta de aquí. A ver que no os deslumbre mucho, ahí está. Esta es la carta de planeta, pues este jugador será el jugador inicial y recibirá la carta de jugador inicial. Pues se la pondremos aquí delante para saberlo. Luego, empezando por el jugador inicial, decidirá cuántas gemas se va a quedar. Pues 1, 2, 3, todas. Tener en cuenta que este juego es cooperativo, así que intentar dejar alguna gema para todos los jugadores. Así que vamos a ir repartiendo, pues este decide quedarse 3, 2, 3 por aquí, otras 2 por aquí, 2 por aquí y al último le han dejado 3. Esta sería la preparación y ya podríamos empezar a jugar. La fase de juego tiene 2 fases diferentes y se hará en conjunto, lo haremos todos a la vez. La primera fase será la fase de adivinación, que consta de 2 partes. La primera es la utilización de gemas y la segunda la elección de la carta. ¿Cómo funcionan las gemas? Tendremos unas cartas de ayuda aquí. Nos viene indicado aquí que si entregamos una carta, lo que haremos es enseñarle una carta a un compañero. Si entregamos 2, lo que podremos hacer es intercambiar una carta con el compañero. En este caso, el intercambio se hace de la siguiente manera. Si este jugador se la quiere entregar a este jugador, sin ver la carta, tendrá que entregarle otra, ¿de acuerdo? Ahí hay que jugar con un poquito más de cuidado. Y por último, con 3 gemas, lo que vamos a hacer es recuperar una carta del descarte, que por ahora no tenemos. Cada jugador tendrá una carta de ayuda para poderse guiar. Cuando todos los que quieran hayan gastado sus gemas de la manera que ellos crean oportunos, lo que se hará es cada jugador elegirá una carta al azar y la colocará boca abajo delante suyo, para indicar que será la carta que va a jugar en su turno. Así que la elegirían, todo esto sin hablar, y empezando por el jugador inicial se desvelarían. En este caso esta no va a ser, voy a colocar otra porque esta es el planeta. Pues se pueden dar 2 condiciones. La primera es que tú juegues una carta de elemento, hay varios elementos diferentes. Si no hay dónde colocarla, directamente se iría al descarte y seguiríamos sacando. Por ejemplo, este jugador ha jugado el cometa. Por la parte de detrás de la carta de ayuda vemos lo que tenemos que completar. Como veis aquí, de la era 1 tendremos que completar una de las localizaciones, de era 2 otra, de era 3 tenemos que completar 2 y de la era 4, que es el planeta, hay que completarlo para poder alzarse con la victoria. En este caso, este jugador ha jugado el cometa, así que la colocaría en el centro y, como viene indicado en todas las cartas de naturaleza, aquí arriba veis que tienen +1 con el símbolo de la gema. Pues si hubiese en el descarte, si hubiese en la pila central gemas, pues se llevaría una. En este caso no es así,
pues seguiríamos el turno. Este jugador ha jugado una carta maléfica, una carta que nos va a poner impedimentos a la hora de jugar. En este caso, esta es la más potente, que te dice que se descartarán todas las cartas que no completen una carta de naturaleza. En este caso, como no hay ninguna, lo que te dice la carta es que tienes que volverla a la mano y descartar una carta de elemento. Pues se descartaría y pasaría el turno al siguiente jugador. De la misma manera, el siguiente pues ha jugado el árbol. El árbol no tenemos dónde colocarlo porque para pasar de era tiene que estar completa la anterior. Entonces, igual, se descartaría. Y la siguiente es un elemento que es comodín. Entonces decidiríamos cómo lo colocaríamos. Si como verde o como naranja. Y se colocaría ahí, ¿de acuerdo? Iríamos jugando las rondas así. Pasaría el jugador inicial. Volveríamos a la fase de la adivinación, gastando gemas y eligiendo de nuevo la carta. Bueno, que me falta aquí un jugador. Mira, el cometa estaría completo. Como he dicho, se irían turnando el jugador inicial. Cuando todos hemos gastado cartas, se pasa al jugador inicial. Empezamos con la fase de adivinación, que es el gasto de gemas si nos interesa y la elección de carta. Y posteriormente la fase de creación, que es donde vamos enseñando las cartas que hemos jugado. Para ganar este juego lo que tendremos que conseguir es crear una de las cartas, como ya he dicho, de primera era, una carta de segunda era, dos de tercera y por último el planeta. Es importante utilizar muy bien las gemas para ir avisando al resto de jugadores o pasando al resto de jugadores las cartas que más convienen jugar al principio, porque va a llegar un punto que nos quedemos sin cartas y tenemos que completar hasta la carta de planeta que pide los 4 elementos para poder ganar la partida. Ya hemos visto que hay cartas de naturaleza, que hay cartas de elemento tipo comodín y, como hemos visto, hay cartas un poquito para estropearnos la creación. Esta es la más fuerte, pero tenemos otros dos casos que os los voy a explicar, que una es esta de aquí y otra es esta de aquí, ¿vale? Esta, como ya he dicho, lo que hará cuando se juegue es descartar todas las cartas que haya sobre la mesa sin completar una carta de naturaleza. Es decir, si esto estuviese así, esta carta se iría fuera. De esta y de todas las que se encuentren incompletas. Esta, los centimanos, lo que va a hacer es que cuando juegues esta carta se van a descartar todas las cartas hasta que otro jugador juegue una carta de naturaleza, como esta que hemos visto aquí, como el cometa. Es importante tener en cuenta que aunque se acabe el turno, esta norma va a estar vigente. Es decir, que si se acaba el turno y nadie ha jugado carta de naturaleza, cuando empecemos el turno, si nadie juega carta de naturaleza, se seguirán descartando los elementos. Y por último tenemos el rayo de Cíclope, que lo que hace es como el tornado, pero a un rango más pequeño. Que lo que va a hacer es descartar solo una carta de una localización que no esté completa. Es importante el hecho de que es más bajita porque solo descarta uno, no todos como esta. Y aparte, si no hay nada que descartar, da igual, se lleva al descarte. Recordad que se devolverá a la mano del jugador y tendrá que descartar un elemento de los suyos. Por último, lo único que me queda por explicaros, ya hemos visto las cartas malas, pues hemos visto el ejemplo de que un jugador ha jugado el árbol y no se puede jugar. En este caso puede decidir jugar la carta de naturaleza como carta de elemento. ¿Cómo lo jugará? Con cualquier elemento que nos indique la carta. En este caso podría jugar el árbol como elemento azul, elemento verde o elemento rosa. En este caso, si esto lo tuviésemos así, podría decir juego el árbol, se llevaría del centro una gema, porque es de naturaleza, y diría, pues yo lo voy a jugar como elemento verde. Pues se completaría y ya está. Volver a repetir que para comenzar una nueva era, para sacar una carta de naturaleza de una nueva era, tiene que estar completa la anterior y hay que seguir el esquema que nos indica en la carta de ayuda, ¿vale? Hay que hacer una de la primera era, una de la segunda y dos de la tercera para poder llegar al planeta. Es importante esto porque hay conexiones. Es decir, si tú sacas, por ejemplo, el cometa, luego la carta que saques no puede ser el río porque, como veis, no tiene ningún tipo de conexión con el cometa, ¿vale? Esto es muy importante a la hora de jugar y es lo que más complica la partida porque nos tenemos que poner de acuerdo solo utilizando las gemas.
Como ya he dicho, se llegará a la victoria si antes de que se nos acaben las cartas en la mano hemos sido capaces de llegar a la carta de planeta y formarla con los 4 elementos. Además de esto que os acabo de explicar, que es el juego básico, tendremos 2 variantes más. La primera de ellas serán las cartas de Titán, que hay una variante en Titán y una variante en Titánide. Lo que se hará será repartir, se barajean y se reparte una a cada jugador. Yo lo que suelo hacer es que si eres hombre juegas como hombre y si eres mujer juegas como mujer. Pero bueno, para mejorar la partida lo que se puede hacer es que el que te toque pues eliges entre el Titán o la Titánide. Esto lo que nos va a permitir es realizar habilidades durante la partida, pues conseguir una carta del descarte, poder intentar adivinar qué cartas tienen los demás para conseguir más gemas. Tienen habilidades totalmente diferentes y que pueden ayudar un poquito al tema de conseguir la creación del planeta. Esta es una de las variantes que nos podemos encontrar. Otra de las variantes que nos podemos encontrar viene en la carta de ayuda, o sea que ya os podéis hacer una idea de lo chungo que es. Y es esto de aquí. Esos símbolos que tenéis, la de la gema no, los del otro lado. Tenemos una flechita en redondo, un reloj de arena y como un más. Esto quiere decir que las cartas de elementos, como veis, hay algunas que tienen esos símbolos que acabamos de ver. La flecha en círculo, el reloj de arena y el más. ¿Esto qué quiere decir? Pues os lo voy a explicar y os lo voy a leer tal cual. Por ejemplo, la flecha en redondo dice que cuando un elemento perturbador entra en juego, la carta del jugador inicial pasa al siguiente jugador. Es decir, si esto, que es un elemento perturbador, lo jugamos en el turno, este jugador dejaría de ser inicial y le pasaría el turno al siguiente. Esa, la flechita en redondo. La siguiente, que es el reloj de arena, dice que se llama elemento volátil. Esto lo que hace es que al final de cada ronda descartaremos todos los elementos con este símbolo si se encuentran en una carta de naturaleza que no ha sido completada. Y por último tenemos el símbolo de más, que es elemento asociado. Te dice que al revelar esta carta, descártala si la anterior carta revelada no era una carta de elemento. Esto, como digo, es para ponerle más dificultad aún al juego. Pero bueno, yo os recomiendo que empecéis por el básico. Recomiendo que la primera partida la juguéis hablando para que veáis bien las mecánicas, porque puede ser un poco lío de cómo utilizar las gemas y tal. La segunda, la tercera, la cuarta, ya dependiendo del grupo, jugar en básico y ya entrar en meterle titanes o la variante esta que es la más difícil. También podéis unir ambas variantes, una cosa no quita la otra. Podéis jugar con los elementos, con las habilidades y aparte jugar con los titanes y titanides. Así que esta ha sido la explicación. Pues eso, acabamos de jugar al Creus de 3 a 6 jugadores, eso es un poco putadilla para nosotros, por eso lo hemos tenido que probar con más gente. Pero bueno, lo hemos conseguido probar a 6, con lo cual pues ha sido una buena experiencia. Nos ha molado porque bueno, hemos echado una primero hablando, que para coger un poco la mecánica, luego ya en silencio hemos echado 2 y luego hemos implementado los titanes, que hemos ido subiendo la dificultad del juego poco a poco. Y está muy chulo, la verdad es que es un juego que le hemos echado varias partidas, hemos jugado 4 del tirón y la verdad es que acababa una y nos apetecía echar otra. Entonces no es pues a lo mejor nuestro juego favorito, pero sí que será un juego a lo mejor que salga a mesa, pues eso, entre partidas, cuando no tengamos mucho tiempo, nos juntamos todos, que tampoco hay demasiados juegos que tengamos que lleguen a un rango de 6, siempre nos cuesta un poco encontrarlo. Y bueno, pues entretenido. La verdad es que esas risitas cuando te quitan el elemento que tú vas a poner y alguien se te ríe, o se hace una jugada que pues que le quitas un poco las opciones a otro. La verdad es que las risillas y los comentarios, los cuchicheos que se escuchan por ahí, pues mola, al final te terminas riendo. Así que bien, aprobamos el Creus. Bueno, pues hemos estado jugando a Creus, nos hemos echado 3 partidas. La primera de ellas la hemos hecho hablando para aprender un poco cómo se jugaba, las mecánicas y demás. Y el juego hablando la verdad es que no está mal, pero le falta un poco de gracia. Y luego las siguientes partidas las hemos jugado, la segunda
intentado en silencio. El juego está bastante mejor porque te tienes que poner de acuerdo con tus compañeros y demás. Y la tercera hemos añadido los titanes. Los titanes, la verdad es que es lo que más me ha patinado del juego, porque no creo que terminen de aportar mucho, pero también es verdad que no hemos probado todos los titanes. Entonces posiblemente haya otros mejores que los que hemos usado y demás, pero en definitiva la verdad es que el juego me ha parecido muy entretenido, cortito, y yo la verdad es que lo recomiendo. Bueno, acabamos de jugar al Creus y a mí me ha gustado bastante. La única pega es porque no hemos podido hablar, pero bueno, te ríes un buen rato viendo las caras de la gente y yo creo que es un juego para jugarlo. A ver, igual darle muchas partidas tampoco, pero sí que por ir variando y eso, para un ratillo corto, está bien. A mí me ha gustado, la única pega es esa, que no puedo hablar y como no se pueden hacer ni gestos ni nada, y yo gesticulo mucho, pues es por lo único, me ha costado por eso. Y al principio es difícil de entender, pero luego se lleva bien. Juego pequeño, como a mí me gustan, rapidito, termina la partida, yo he querido jugar otra. Me ha gustado que le podamos añadir cosillas, hemos jugado con titanes y aunque no nos han salido los mejores, pues hemos jugado al azar, pero bueno, ha estado interesante. El tema creo que es acertado, la temática, y para mí un juego de bolsillo bastante aceptable. Yo volvería a jugar. Pues nada, chavales, hemos jugado a Creus, 6 personas. Lo primero que hay que decir de este juego, que el pequeño problema que le encuentro es que es a partir de 3 jugadores. Entonces nosotros lo que más jugamos siempre es a 2 y no lo vamos a poder jugar. Pero bueno, a 6 ha sido una experiencia bastante buena. La primera partida, como ya os han dicho, ha sido hablando y ha sido más caótico que en silencio. Creo que este juego se basa en conocerse unos a otros y utilizar muy bien las gemas centrales y me ha gustado muchísimo. Creo que es un juego muy rápido, entonces que se puede sacar en cualquier momento y que ayuda mucho a crear confianza y conocerse entre los jugadores. Así que, por supuesto, recomendado.